Buen día, estimada maestra. El día de hoy me presento con usted. Soy la bióloga Margarita Candia Zabaleta, que para obtener el grado de maestra en educación presenta el trabajo titulado La otra escuela, análisis de la educación no formal en adultos de la Sierra de Songolica. Este trabajo se centra en la educación no formal dirigida a adultos de la Sierra de Songolica, que es una región con altos índices de marginación, y busca analizar cómo esta modalidad educativa contribuye a la vida cotidiana, al trabajo y a la participación comunitaria de los adultos, y reconoce el papel fundamental de los facilitadores. La educación no formal es una herramienta clave para el desarrollo humano y social, especialmente en comunidades con acceso limitado a la educación formal. El estudio se organiza en tres capítulos. La fundamentación, en donde se plantea el problema, los objetivos y la justificación; el marco teórico, que retoma aportes de diversos autores que nos hablan acerca de andragogía, aprendizaje experiencial y comunitario. Y también está el marco metodológico, en donde se habla del enfoque que le podemos dar a este trabajo, los participantes que esperamos tener y las técnicas a utilizar, así como los instrumentos propuestos. Como planteamiento del problema tenemos tres puntos principales. La situación actual, en donde sabemos que en México la educación se reconoce como un derecho, pero la atención se centra principalmente en la educación formal. La educación no formal para adultos, aunque es clave para mejorar su calidad de vida, tiene menor visibilidad y alcance. El segundo punto es la problemática, en donde sabemos que existen barreras como la falta de financiamiento, escasa oferta adecuada a contextos locales y factores socioculturales que limitan la participación de los adultos a estos programas de educación no formal, aunado a la falta de espacios, de ambientes, de metodologías basadas en teorías educativas que ayuden a mejorar la experiencia que tienen los adultos que quieren incorporarse a esta educación no formal, así como para sus facilitadores educativos. Como evidencia de esto tenemos los programas sociales que abundan en las zonas rurales y de alta marginación y que desarrollan habilidades laborales y personales, pero su impacto es limitado por la baja valoración social y la poca difusión que hay. Tenemos tres preguntas centrales. La primera es, ¿qué características deben tomarse en cuenta para crear entornos educativos enfocados en brindar educación no formal a los adultos de las zonas marginadas de la Sierra de Songolica en el estado de Veracruz? La segunda es, ¿qué factores socioculturales debemos considerar para realizar esta educación no formal? Y por último, ¿qué características debe tener el facilitador educativo para realizar la educación no formal dirigida a los adultos de las zonas más marginadas de la Sierra de Songolica en el estado de Veracruz? Como justificación del trabajo tenemos que este estudio es socialmente relevante porque aborda la educación no formal para adultos en comunidades de alta marginación, donde la falta de preparación de los facilitadores y las barreras socioculturales dificultan la participación y el aprendizaje. Académicamente aporta el conocimiento sobre cómo diseñar ambientes educativos y estrategias pedagógicas efectivas adaptadas al contexto sociocultural del adulto, lo que hasta ahora ha sido poco explorado. Y a nivel personal, el estudio contribuye a mejorar mi práctica profesional como facilitador educativo, permitiendo brindar educación de calidad a los productores con los que trabajo para que tengan un impacto real, fomentando su desarrollo personal y profesional. Por otra parte, este trabajo tiene objetivos como los cuales en el general hablamos acerca de analizar los factores que intervienen en el aprendizaje no formal de los adultos de la Sierra Songolica mediante una investigación en campo que permita desarrollar estrategias de mejora en la implementación de cursos y talleres dirigidos a este sector de la población. Este se divide en tres específicos. El primero es conocer los factores que intervienen en el aprendizaje no formal de adultos a través de la búsqueda de información confiable que permite la fundamentación de proyectos de investigación. El segundo es diseñar instrumentos de evaluación por medio de entrevistas semiestructuradas y guías de observación que permitan identificar las características de los ambientes escolares y de los facilitadores educativos en la educación no formal, y de este modo tener un panorama general de la situación actual. Así también, aplicar instrumentos de observación y evaluación en sesiones presenciales dirigidos a grupos de adultos con experiencias previas en educación no formal, con el propósito de determinar puntos de mejora en la implementación de estos programas en la Sierra de Songolica. Como antecedentes y bases teóricas tenemos algunos autores como lo son Combs y Ambet, que nos hablan acerca de la educación formal, no formal e informal, que fundamenta la distinción entre tipos de educación. Por otra parte, Leff y Wenker hablan acerca del aprendizaje situado y comunidades de práctica, pues nos explican que el aprendizaje ocurre mejor en contextos sociales reales. Por otra parte, Paulo Freire, con la educación como liberación y concientización, promueve la educación como un proceso que reconoce saberes previos, empoderando a los adultos. Por otra parte, también tenemos a Cole, con el aprendizaje experiencial, que nos ayuda a estructurar talleres y capacitaciones prácticas. Y por último, tenemos a Knowles, con el término de andragogía, que destaca la importancia de la autonomía del adulto y el rol del facilitador como mediador. Esos autores proporcionan un marco teórico sólido que permite comprender cómo diseñar programas de educación no formal efectivos, considerando el contexto sociocultural, la participación comunitaria, la relevancia práctica y la mediación del facilitador. Esto es clave para analizar los factores que influyen en la educación de adultos de la Sierra Songolica y proponer estrategias pedagógicas adecuadas. En el marco conceptual, tenemos algunos conceptos
como lo son la andragogía, que se define como el arte y la ciencia de ayudar a adultos a aprender, y se vincula con nuestro trabajo porque es un eje metodológico de la educación no formal que orienta al facilitador y la creación de ambientes de aprendizaje adaptados al contexto rural y a las necesidades del adulto. Por otra parte, tenemos el contexto de educación no formal, que podemos definir como las actividades educativas organizadas fuera del sistema escolar tradicional. En este trabajo nos ayuda como alternativa vital para los adultos que no complementaron su educación formal y permite el acceso a conocimientos prácticos y contextualizados. Por otra parte, los aprendizajes comunitarios se definen como los conocimientos, habilidades, valores y actitudes adquiridos y transformados en interacción con la comunidad. Esto, en nuestro trabajo de investigación, refuerza la pertinencia cultural de la educación no formal, pues conecta los saberes previos con las nuevas capacidades y fortalece la cooperación comunitaria. Por otra parte, el facilitador que se define como una persona guía que motiva y media el aprendizaje adulto, promoviendo el diálogo, participación y reflexión crítica, es clave en nuestro trabajo para garantizar el aprendizaje significativo, pues va a integrar la andragogía, los ambientes de aprendizaje y los aprendizajes comunitarios. En cuestión de ambientes de aprendizaje, sabemos que son los escenarios físicos, sociales, culturales o virtuales diseñados para favorecer la enseñanza y el desarrollo de competencias. En este trabajo, en contextos rurales, proporcionan espacios contextualizados que facilitan la participación y la interacción, así como la aplicación práctica de lo aprendido. En el marco metodológico tenemos que estamos hablando de un paradigma cualitativo de corte interpretativo. El enfoque es cualitativo centrado en la interpretación de significados, experiencias y percepciones de los adultos. El diseño o el método tenemos que es un estudio de campo con enfoque de investigación-acción aplicado directamente en comunidades para comprender y proponer mejoras en programas de educación no formal. Los participantes o la población que debemos atender son adultos de 18 a 70 años residentes de zonas de alta y muy alta marginación de la Sierra de Songolica que hayan o estén recibiendo en este momento educación no formal y también facilitadores educativos que colaboren en programas sociales y comunitarios. Como técnicas tenemos que necesitamos hacer observación del participante y entrevistas semiestructuradas y proponemos tener instrumentos como guías de observación y guías de entrevistas semiestructuradas. Como conclusión del trabajo, es que este estudio busca mejorar la educación no formal para adultos en comunidades marginadas, fortaleciendo la práctica de los facilitadores, promoviendo aprendizajes significativos y comunitarios, generando impactos positivos en el desarrollo personal, social y cultural de los participantes. Aquí se muestran todas las referencias que manejamos a lo largo del trabajo y por último les doy las gracias. Recordemos que la educación no formal transforma a las personas a permitirles aprender desde su experiencia y contexto, empoderándolas para cambiar su vida y la de su comunidad. Gracias.